participante o cada integrante tiene que, o sea, el mismo grupo anotar, digamos. Eh, Mi compañera Aileen, que está en mi grupo, tal la cosa ha hecho, tal cosa no ha hecho. Creo que era en su materia, no sé, no me ubico muy bien. ¿Esto es el jefe del grupo o me estoy equivocando, licenciado? Ya, a ver, de lo que te he entendido, creo que si el jefe de grupo tiene que decirme que ha hecho la cosita, que ha hecho el tal, que han hecho esto y al final hacer como una autoevaluación también. Fue un lindo trabajo, chavo. O como en la Rosa de Guadalupe pasa, grupos que se sacan la mugre a tal punto, le dicen en serio, cámbiame de grupo, si los he tenido que cambiar porque si seguían en ese grupo iban a perecer de forma impresionante, la verdad. Así que tengan cuidado en eso y no se peleen. Es la macana de la universidad. Cuando hacen trabajos en grupo, o sea, no depende a veces de vos, ¿no? O sea, un grupo te toca o algún estudiante que pucha, le vale 3 hectáreas, ¿no? Pero eh, hay que jalarlo lo más que se pueda. Toda la carrera van a ustedes hacer grupos, 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 grupos. En serio, amistades se han roto, se han dicho de todo, se han panfleteado, a tal punto que eran tan amigas que sus códigos personales en su carnet, su SIS, todo eso, y la amiga se ha enojado tanto con su amiga que todas sus materias la ha borrado un semestre y la compañía no ha podido tomar un semestre sus materias. Hasta ese punto han llegado, les diré. Por eso desde esa vez ahora es prohibido que ustedes manden a sus amiguitos a comprar matrículas y demás cosas, ¿no? Se manejen datos. En la caja no les venden así, por ese tipo de situaciones, ¿no? Así que tengan cuidado eso en el tema de sus grupos, ¿ya? Eso sería, ya, qué cosita más, a ver, veamos del grupo, ya, hay tiempo todavía, reúnanse, vean el tema y evalúen podcast, ya, yo les voy a estar también dando materiales continuos en el transcurso de la semana, ya. Máximo hasta el miércoles les voy a seguir dando ideas porque ya para el viernes es, ¿no? La feria, o jueves. Creo que parece ser, licenciado. Jueves creo que no. A ver, vamos a salir de la duda, vamos a salir. Vamos a entrar a los documentos que nos han mandado. Calendario, curso preuniversitario, aquí está. Ya, segundo parcial, 20 de junio del 2024 es. 20 de junio, ¿cuándo es pues? El 20 de junio es efectivamente el jueves, ahí vamos a dar seguro la feria. Para suerte de ustedes, el 21 es feriado nacional, no vamos a pasar clases, ¿ya? Y el 24 es reunión de docentes, entrega de notas. 24, ya. El, 20 el 22 es nuestra clase presencial, ¿no? Que hemos quedado con una semana de anticipación, ¿no? 22, ya, listo. Eso es, entonces hasta el jueves, ya hasta máximo martes vamos a definirlo todo, todo lo vamos a definir, pero esto ya estén trabajándole. Como ustedes se van a reunir con sus trabajos de todas las materias porque son los mismos grupos, así que no van a tener mucho problema, ¿no? Para historia denle el podcast, ¿ya? Escojan temática y eso. No es muy complicado. Les voy a estar pasando links también para que puedan escuchar. En el WhatsApp les voy a pasar los links. Adelante, ¿quién tiene alguna pregunta? Ya, nadie. Ya, compañeros, empezaremos el día, ¿ya? Vamos a empezar con una pequeña historia que ustedes tenían que haberlo leído. Y con eso vamos a terminar Egipto, porque me hubiera gustado terminar con eso, pero el tiempo no nos ha dado, el examen ya directamente se nos ha venido. Y bueno, pues hay que justamente ver esta situación. La historia de Sinue. Muchos ya lo han leído, su compañera Camila les ha salvado para que este tema no ingrese a la evaluación, ¿no? Pero es una historia que ya con eso termina en su libro, que se llama Lo que es la literatura profana, ¿ya? ¿Quieren saber más, compañeros, de lo que va a venir? Cómprense o añadan simplemente a sus textos en la misma fotocopiadora lo que les falta, ¿ya? Por lo menos lleguen hasta Grecia, lleguense y háganse imprimir los que quieran, ¿ya? Y los que no, no hay problema también, ¿ya? En la biblioteca, la fotocopiadora donde se los ha hecho el Moisés, se los va a agregar nomás, ¿ya? Ustedes digan, ya, lo que falta de historia, por favor, le dicen, ¿ya? Y se los va a agregar a su mismo texto, ¿ya? ¿Para qué vamos a estar gastando más papeles, más textos y demás cosas? Y sobre su textito se lo pueden aumentar, ¿ya? Todo lo que vamos a seguir avanzando de aquí adelante va a estar en su texto o directamente va a ser algunos PDFs que yo les voy a estar facilitando. Pero ya no es mucho, no quiero abarcar tanto para no complicarles el examen final, ¿ya?
Vean esta historia, me dicen si se escucha. El príncipe, conde y gobernador del dominio del soberano en las tierras de los asiáticos, verdadero llamado amigo del rey. No, escucha. El sirviente Sinui proclama: yo era un sirviente que seguía a su señor, un sirviente del harén real esperando a la princesa, la muy elogiada esposa real del rey Senuseri, la hija del rey Amenemhat. En el 30º año de Amenemhat, en el 7º día del tercer mes de la inedición, el faraón murió. Ascendió a su horizonte. El rey de alto y bajo Egipto fluía hacia el cielo y se unía con Ra, el cuerpo divino fusionándose con su creador. Entonces el palacio quedó en silencio. Los corazones se afligieron, las puertas reales se cerraron, los cortesanos estaban de rodillas lamentando, el pueblo lloraba por su majestuosidad. Sin embargo, antes de su muerte, el faraón había despachado un ejército a la tierra de Libia, con su hijo mayor como comandante. El buen dios Sesostris ahora regresaba trayendo cautivos libios e innumerable ganado de todo tipo. Los funcionarios del palacio fueron enviados a la frontera occidental para informar al hijo del rey sobre los eventos ocurridos en la corte. Los mensajeros se encontraron con el príncipe por el camino, llegando a él de noche para informarle la noticia de la muerte de su padre. Rápidamente el halcón voló con sus acompañantes, sin que en su ejército lo supiera. Sus hermanos, los hijos reales que habían estado con él en esta expedición, también fueron convocados. Uno de ellos especialmente fue llamado mientras yo estaba cerca de él. Escuché su voz cuando pronunció mi nombre. Estando yo a corta distancia, mi corazón se aceleró. Mis brazos temblaron y me retiré saltando para buscar un escondite. No quería ir al palacio, pues creía que había disturbios y no esperaba sobrevivir. Crucé en barco y llegué a la isla de Semifru. Pasé el día allí y encontré a un hombre que estaba de pie en el camino. Me saludó, pero corrí, pues le tenía miedo. Al anochecer llegué a una hacienda ganadera, la cual crucé en una barcaza, que gracias a la fuerza del viento del oeste logró llevarme al este de la hacienda, desde donde me dirigí luego hacia el Sinaí, al norte. Alcancé las murallas del faraón, que habían sido construidas para repeler a los asiáticos. Me agaché en un arbusto hasta la noche, por temor a ser visto por los guardias de turno en la muralla. Al amanecer llegué a Petín y me detuve en la isla de Gem, donde una sed intensa me atacó. Mi garganta ardía y pensé para mí mismo: esto seguramente es el sabor de la muerte. Elevé mi corazón y me reuní conmigo mismo cuando escuché el mugido del ganado y asimismo a los asiáticos. Uno de sus líderes, Amenechi, gobernante de Canaán Superior, que una vez había visitado Egipto, me reconoció y me dio agua y leche hervida. Fui con él a su tribu y me dio tierra diciendo: permíteme hacerte mi cortesano, para que pueda escuchar el idioma de Egipto. Digo esto porque conocía mi carácter y había oído hablar de mis habilidades, y otros egipcios que estaban con él también le habían dado buenas referencias mías. Luego me preguntó: ¿por qué has venido hasta aquí? ¿Ha sucedido algo en Memphis? Algo nervioso le respondí con verdades a medias, contestando que el rey había muerto y aún no se sabía con claridad las circunstancias. Al regresar de una expedición en tierras libias, se me informó de la partida del rey y mi corazón se desvaneció, lo que me llevó por el camino de la vida. Honestamente, no sé qué me trajo hasta este país. Es como si fuera planeado por Dios. Luego me dijo: ¿cómo está entonces la tierra sin ese excelente faraón, a quien todos los enemigos temían como la plaga? Le respondí: por supuesto, su hijo ha ingresado al palacio, ha tomado la herencia de su padre, tienen un Dios sin miedo, un señor del conocimiento, un sabio planificador y un hábil líder. Así fue como se convirtió en gobernante de tierras extranjeras mientras su padre permanecía en el palacio. Es un campeón que actúa con su brazo, un luchador sin igual, y ahora que es rey, conquistará las tierras de Nubia también. Entonces Amaneshi me dijo: bueno, entonces Egipto está feliz sabiendo que él es fuerte y que has venido aquí. Si es tu deseo, te quedarás conmigo. Con el tiempo me casó con su hija mayor. Me dio algunas de sus mejores tierras y eran buenas. Había higos en ellas, uvas, más vino
que agua. Abundante miel y todo tipo de frutas estaban en sus árboles, cebada y ganado interminable, almendras, queso. Me nombró jefe de una tribu en la mejor parte de su tierra, donde se prepararon panes, carne cocida y así como postres en mi honor. Pasaron muchos años y mis hijos se convirtieron en hombres fuertes, cada uno maestro de su propia tribu. Dejé que todos los vagabundos se quedaran conmigo. Di agua al sediento, mostré el camino a los extraviados, rescaté a aquellos que habían sido robados. Cuando la Confederación Asiática atacó al gobernante de los países montañosos, comandé ejércitos. Amanshi me hizo llevar a cabo numerosas misiones como comandante de sus tropas. Cada tribu montañosa contra la que marché desapareció y fue expulsada de los pastos de sus pueblos, con la fuerza de mi brazo. Con mis movimientos y mis planes hábiles gané su corazón y él me amó, porque reconoció mi valentía y me puso junto a sus hijos, porque vio la fuerza de mi brazo. Así me volví grande, rico y próspero en estas tierras. La fábula suena maravillosa hasta el momento, pero no se la cree nadie. Ni siquiera un niño. Tengo muchas dudas, profesor. Permítanme continuar, al final aclararemos todas sus preguntas. El príncipe, conde y gobernador. En aquellos tiempos, los sacerdotes de Amón, en Tebas, se habían atribuido el derecho exclusivo de la enseñanza superior, y el consagrarse al comercio, o de pero cada día asistía a los War Thunder. Ya, ahora sí. Ya, básicamente sí, la primera parte. Bueno, la segunda parte termina en que justamente este Sinué, quien ha triunfado tanto en la vida con los beduinos, que tiene realmente esa añoranza de regresar a su tierra, que era Egipto. Se han dado cuenta que se ha escapado, incluso sin ser culpable, sin haber hecho alguna cosa, pero tenía ese temor justamente de que le echen la culpa y demás situaciones. O sea, una conspiración justamente que se puede armar tras de él. Y obviamente estaba él susceptible de que le aprendan algún día, ¿no? Entonces este Sinué va a Egipto, decide entregarse. El hijo del faraón que había fallecido, que ahora es el nuevo faraón, justamente lo ve y lo recibe de manos abiertas y le dice que muy bien que has llegado a tus tierras y que eres bienvenido justamente y puedes quedarte con tu familia, con todos los que tú quieras, a morir en esta tierra. Y dando como finalizado la historia de Sinué, ¿ya? Esta historia han analizado qué características tiene, en qué se diferencia de la anterior historia que les he contado. ¿Qué les parece? A esto lo llaman literatura profana, ¿ya? ¿Por qué lo llaman literatura profana? Adelante, María Antonia. ¿No se parece mucho a la historia de Moisés? No tanto de Moisés. Más que todo quizás a José se parece, ¿no? Pero no a Moisés, a la historia de José, ¿no? Que es vendido, que obviamente posteriormente regresa y demás cosas, ¿no? Con su papá y todo eso. Es al José bíblico más que todo en vez que de Moisés. Adelante. Esta historia no está tan turbia como la anterior. La anterior sí estaba muy turbia y mucha imaginación. Demasiada imaginación, ¿no? Y mucha imaginación. Ese tipo de literatura de mucha imaginación que tú lo dices se llama literatura épica, se llama, ¿ya? En el género literario es la literatura épica, que justamente tiene esa presencia de
la diferencia entre la literatura épica y la literatura profana, que eso iba a ser pregunta de examen, parece, por si acaso para ustedes, es que en la literatura profana no se tiene la presencia, la participación de dioses o criaturas magníficas. Todo se basa en contextos humanos, en situaciones humanas, de la Rosa de Guadalupe, de qué cosas que pasan en la vida real, ¿no? O sea, pasa que justamente hay este tipo de entuertos donde una persona muere y, bueno, pues piensan que le van a echar la culpa a uno, escapa, en eso consigue otra familia, una esposa, se acentúa entre los beduinos, quiere regresar a su tierra, ¿no? Entonces, vean que ahí la figura del dios rey, del dios, no existe. Todos son actitudes humanas y por eso lo han denominado literatura profana, al no existir la presencia de Dios. Son historias más reales, son historias más vivenciales en este caso, ¿no? Y es por eso que nosotros vemos esta historia de Sinué. Esa es la diferencia justamente gradual entre lo que es la literatura épica, que busca como Aquiles, Héctor, dioses, Apolo, Atena y demás interviene Amon-Ra, interviene Isis, Neftis, todos, ¿no? Anubis. En el de Gilgamesh también es épico porque intervienen los dioses, Ishtar se enamora, mandan el toro sagrado y todo ese tipo de situaciones absoluta y completamente fantásticas, ¿no? Eso es en literatura épica. Es una de las literaturas que más se vende, queridos amigos. No sé si a ustedes les ha gustado, por ejemplo, algo del tema de literatura épica. Obviamente y seguro que ustedes en el colegio han leído la Ilíada y la Odisea, ¿no? Las historias de tanto de Odiseo, de Ulises y demás personajes que han visto en la historia, ¿no? Contadas por un tal Homero. Y vamos a ver que ese tal Homero no ha existido. De hecho, era una situación, era un puesto más, ¿no? El de Hércules, ¿ve? Jasón y los argonautas, no sé si han leído eso también por si acaso, ¿no? Aventuras. Señorita estudiante, adelante. Y cambie su foto de chino, ya. Bueno, yo la diferencia que veo entre la literatura profana y la literatura épica es que la profana, en ahí se muestra más valores que en la épica. O sea, en ahí el príncipe ha demostrado su valentía, ha demostrado su voluntad de seguir adelante y de no morir ahí, y su sinceridad más que todo, y ha demostrado los buenos valores en este cuento. Exactamente, ¿no? Buenos valores, aventuras, todo ese tipo de situaciones, que son conductas del personaje, del héroe, que siempre pasa por algunos tipos de desgracias, algún tipo de pruebas, pero al final tiene un final de redención, un final feliz o un final agridulce en algunos casos, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando la gran herencia del Imperio Faraón que nos da a partir de lo que es la literatura. La pregunta del examen que nos ha brindado el tema de aportes a la comunidad occidental, al saber occidental, la cultura egipcia, justamente fue eso, el tema de su literatura, de su rica escritura, porque lo han registrado justamente en papiros, en mausoleos, en todo ese tipo de construcciones arquitectónicas, ¿ya? Y al hablar nosotros, por ejemplo, de todo esto, vamos a conocer, ya, ahora, y con eso yo creo que vamos a terminar Egipto, vamos a conocer al primer publicista de la historia. Un comunicador con todas las de la ley, podemos decir, ¿no? Hoy vamos a hablar de Ramsés II, ¿ya? Tercer faraón de la dinastía 19, es el número 19, ¿no? Sí. Nieto de Ramsés I, hijo de Seti I. Se cree que Ramsés II no había sido el primogénito del faraón, sino el que tenía un hermano mayor cuyo nombre no ha perdurado, ¿no? Su padre quiso asegurar su sucesión en vida designándole heredero y vinculándole al poder en calidad de corregente. Como corregente, él fue otorgado entonces un palacio real, un importante harén de esposas, y debió acompañar a Seti I en las campañas militares emprendidas para sofocar rebeliones en Palestina y Siria. También lo secundó en la guerra contra los hititas que habían ocupado territorios de Siria. Ya. Importante saber esto, ¿ya? Ya hemos visto dos civilizaciones, ¿no? La civilización sumeria y la civilización egipcia, ¿no? Así. Sumeria, egipcia. Cuando tú eres una gran civilización, eres un poder mundial, ya básicamente eres un imperio, porque esta lógica que va a asumir este Ramsés II es una lógica imperial, ya que viene, por ejemplo, del romano imperium, que significa
la máxima representación de una civilización o sociedad, este imperio justamente tiene la lógica de ¿qué? De crecer geográficamente, militarmente y establecerse como la más poderosa. Pucha, dicen, entonces desde nuestro ADN estamos que la civilización, la humanidad es belicosa. De hecho, sí, es muy belicosa en el hecho y en el consentido de que nosotros hemos tenido esa lógica de expansión. Ejemplo simple, ¿ya? Nosotros, a ver, decidimos formar una civilización, ¿ya? Nosotros, ¿ya? Vamos de excursión a un lugar y nos encontramos en un lugar que la humanidad nunca habrá descubierto, ¿no? Entonces, nos vamos a sentar en un lugar, ¿ya? Pero nuestra lógica siempre va a ser expansionista. Y va a haber personas que van a aglutinar a otras personas que tienen otra lógica, ¿no? Y van a establecer otra civilización, otro lugar, otro contexto, otra lógica de dominio, ¿no? Entonces es lo mismo. Dos civilizaciones avanzadas tan tecnológicamente, obviamente era cuestión de tiempo que una a la otra se ataquen. Y en este caso van a ser los egipcios y tanto los sumerios, representados con la civilización hitita que evoluciona más adelante a los hititas, se les denominan hititas. Van a justamente entrar en un conflicto armado y bélico con fuerzas, ¿ya? De modo entonces, para el año 1301 llegó al trono, poseía experiencia militar, a pasar su juventud justamente como corregidor y bueno, estar en las incursiones con su padre Seti I. En la ceremonia de coronación, además, al recibir el cetro y el látigo, que es uno de los emblemas más importantes de la civilización egipcia, insignias sagradas designadas a introducir el rango de grandes dioses. Se fueron otorgados 4 nombres: Toro potente armado de la justicia, Defensor de Egipto, Rico en años y en victorias, y el elegido por Ra. Eso eran las denominaciones que ha tenido este Ramsés II. No sé si ustedes han visto Juego de Tronos. ¿Quién vio Juego de Tronos? Yo. Ya, ¿quién más? Mañana, por si acaso, nuevamente la segunda temporada de La Casa del Dragón, ¿no? No tengo ese HBO más que Max. Ya. ¿Han escuchado qué denominaciones tiene el Rey de Poniente? El Rey de Poniente es el rey de los ándalos, de los primeros nombres, ¿no? Protector de la tierra, guardián de Westeros y demás cosas, ¿no? Entonces tiene toda una denominación. En esa misma lógica, Ramsés tiene esa denominación. Toro potente armado de la justicia, defensor de Egipto, rico en años y en victorias, y el elegido por Ra. Al tú tener, por ejemplo, estos cetros de poder, este látigo y ese cetro que es característico en todas las civilizaciones, quien lo posea justamente ha sido Faraón, esos símbolos, ¿ya? Tiene esa lógica y ese poder de gobernar, ¿ya? Es el poder simbólico. Eso es lo que les decía, el poder simbólico es justamente el que se establece a partir de nosotros establecer algún gobernante en la antigüedad, porque eran designios del Dios incluso. A partir de ese momento de su vida fue el rey Dios, hijo de dioses, objeto de culto, adoración general. Fue faraón tan absoluto como su padre y llegó a identificarse como Dios, como los grandes gobernantes anteriores, en la figura más representativa del esplendor del egipcio faraónico, ¿ya? A tal punto ha sido, queridos amigos, que este faraón se lo menciona en la Biblia, por si acaso, a Ramsés. No dicen Ramsés II, ¿no? Pero lo mencionan como Ramsés. El faraón con el reinado más largo de todo Egipto, alrededor de 67 años. Fallece por un tipo de caries que se le infecta y recién muere, ¿ya? Pero bastante viejito murió. Comenzó su reinado con el traslado de la capital de Tebas hasta Tanis, en el delta del Nilo. Ubican el delta, ¿no? En la parte de arriba, que desembocan al mar Mediterráneo. ¿Por qué ese punto estratégico lo cambia de capital, de Tebas, que es un poco más abajo, más arriba? Porque es un punto estratégico para las incursiones posteriores que van a tener contra la guerra contra los del Asia Menor, contra los hititas, ¿no?
para situar la residencia real cerca al punto mayor peligro para el imperio, la frontera con Asia. Sus primeras campañas militares se dieron a recobrar las fértiles tierras entre los ríos, entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates. En el cuarto año de su reinado comenzó las incursiones hacia Asia. Su hazaña en Kadesh se cantó en una de las muestras más brillantes de la poesía épica egipcia, el poema de Kadesh. El poema de Kadesh, queridos amigos, es una pintura egipcia de Ramsés II que está en la actualidad, que narra justamente las incursiones de este Ramsés II y que como las valientes tropas egipcias han enfrentado a las cobardes tropas de los hititas y los han derrotado en una de las batallas más épicas que justamente el dios Ra da su beneplácito y da su conformidad. Es una pintura incluso, les voy a mostrar a continuación, ¿no? Incursiones por Asia, poema de Kadesh, ¿no? Cada rey importante tiene su compañía, y en este caso su compañía es Nefertari. Es considerada como la mujer más bella de su tiempo, pero no solo destacaba por ello, sino también por su inteligencia, diplomacia sobre todo, y por ser la mujer que enamoró al faraón Ramsés II. Las primeras referencias que se tienen de ella son del reinado de Seti I. Al parecer formaba parte del fabuloso harem de que le dejó como herencia su hijo Ramsés, quien quedó impresionado por la belleza y carisma de Nefertari, que desprendía justamente esta Nefertari. ¿Por qué también Nefertari va a ser importante? Vamos a verlo. Fue la primera esposa de Ramsés II y siempre fue su favorita. Llegó incluso a elevarla a la categoría de diosa. Cuando apenas tenía 15 años, tuvo a su primer hijo. A los venideros llegarían a tener 6 hijos posteriormente. Sin embargo, todos murieron antes que su padre debido a la vida que tuvo. Influyó en el reinado del faraón en gran medida. Realizó grandes labores diplomáticas, ocupó papeles relevantes en ceremonias que estaban reservadas a los sacerdotes. Ya. Aquí pueden ver a ustedes, en esta pintura, a Ramsés II, y aquí está Nefertari. Siempre va a exaltar a su esposa, a Nefertari, porque realmente ha sido un dueto de gobernantes como presidenta y primera dama que realmente ha maravillado a todo Egipto, lo ha dejado en su esplendor más alto, en el sentido de además que se considera el primer publicista de la historia en vender su imagen. En todo lado veías estatuas de Ramsés, en todo el imperio egipcio, Ramsés lo veías en los templos, lo veías en pirámides, lo veías en todo lado. Y la publicidad que hacía, hablando ya en términos comunicacionales, la publicidad que manejaba era importante en el sentido de despertar ese espíritu nacionalista. Como ustedes, por ejemplo, al escuchar esa introducción de Radio Panamericana, joven boliviano, el mar te llama, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y recuperemos nuestro mar. Y esos datos somos más bolivianos que la yahua, ¿no? Entonces, nos inspira ese sentimiento justamente que algún día nosotros tenemos que reivindicar nuestro derecho hacia el mar, ¿no? Como ejemplo. Eso, por ejemplo, está muy bien expresado con en 1940 con el Partido Nacional del ya tirano, dictador Adolf Hitler, que justamente inspira a todo el pueblo alemán a levantarse en armas y decir que ellos son la raza preponderante de toda la humanidad y que ellos tienen el derecho a gobernar a todos. Y por ende, ese espíritu nacionalista permite obviamente un espíritu expansionista, al decir que nosotros somos los mejores y por ende este planeta nos corresponde. Y es a partir de ese espíritu nacionalista que justamente Ramsés II aprovecha y vende esa imagen que tiene, ¿no? Entonces, muy importante ese tema del gobernante vender su imagen, ¿no? Un presidente que hemos tenido hasta el 2019, por ejemplo, hacía lo mismo, ¿no? En todo lado, Coliseo Evo Morales, Estadio Evo Morales, Mercado Evo Morales, Escuelita Evo Morales, calle Avenida Evo Morales y demás cosas, ¿no? Entonces, vendiendo su imagen por todo lado. No solo lo hacía este presidente, también los otros presidentes, ¿no? En Santa Cruz todavía, por ejemplo, existe una de las avenidas más importantes, la avenida Banzer, ¿no? La de Gonzalo Sánchez ya lo han eliminado por obvias razones, ¿no? Pero así, los gobernantes siempre tienden a tener esa idolatría, esa ser tan jactanciosos de vender su imagen a tal punto de básicamente copar toda su geografía
de su imagen, ¿no? Entonces ahí viene lo que es la propaganda política. Y este ha sido uno de los principales precursores de esa propaganda política, justamente Ramsés II. ¿Sería un lindo tema de exposición que ustedes lo hagan? Por supuesto que sí, queridos compañeros. Ramsés II realmente es un tema tan emocionante que a ti te puede marcar como una de las situaciones de gobernante de auge político y demás, y además de conspiración también en algún tipo de situaciones, ¿no? Pero continuamos viendo su genial historia. Uno de los hechos más destacados es que es un sabio, en sus consejos le permitieron finalizar la guerra con el imperio hitita. Cansados de enfrentamientos, trabajo duro en las negociaciones de paz con el pueblo hitita para tratar de conseguir un envío magnífico de regalos al rey y su esposa con quien trabó una buena amistad. Ya, ¿qué pasó esto? Sumerios, hititas, los sumerios y los hititas, o sea, la región del Asia Menor, y los egipcios, en la famosa batalla de Kadesh, ya, ha sido tan importante, saber, busquen en internet, en Google, batalla de Kadesh, ha sido tan grande el tema de sus estrategias militares, el despliegue de hombres y demás, que justamente queda en empate, ya, o sea, uno ni el otro se puede vencer. O sea, eran potencias muy grandes como para que uno salga derrotada y el otro salga victorioso. O sea, era demasiado difícil esa situación. Y cuando tú entras en guerra, queridos amigos, ¿quién es el que sufre las principales consecuencias? La población, ¿no? Entonces, para mantener un ejército tan grande, obviamente más recursos, quitar algunos lugares de donde no hay y mandar justamente al tema de la guerra, tanto por parte de los egipcios y de los hititas, entonces no estaba buena idea que tú continúes en guerra. Pero para Ramsés, obviamente, en su lógica, ha ganado, ¿no? Entonces ya ha vendido, como es, hemos derrotado, hemos logrado contener a las hordas de hititas que han querido invadir nuestro imperio, pero nosotros nos hemos sobrepuesto y los hemos hecho escapar, dice, ¿no? Y los hititas decían lo mismo, a una menor escala, pero decían lo mismo, que ellos también habían ganado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, como por ejemplo te lo digo en esta parte del poema de Kadesh, que justamente habla de esa situación, que es una poesía épica donde muestran que realmente ellos han ganado al invasor hitita, lo cual no era. Y en esto, Nefertari toma una gran importancia porque ella, como embajadora, como una cónsul del imperio egipcio, va a negociar con Hattusil de Hatti la rendición, el cese de hostilidades, y es más, va a planear el primer acuerdo, el primer tratado de paz de la historia, que se llama el Tratado de Paz de Kadesh, ¿ya? En el sentido de que ya no solo se van a atacar, ¿no? Sino más bien se van a enviar regalos, también van a establecer una buena amistad, e incluso si va a haber algún extranjero que quiera invadir a los hititas, los egipcios van a ir en su ayuda, ¿ya? Entonces hasta ese punto ha llegado, ¿no? Si el pueblo egipcio fuera atacado por algún invasor del mar Mediterráneo, pueden decir, el imperio hitita acudirá a su defensa del gran amigo que siempre ha sido los egipcios y los sumerios, ¿no? Entonces, hasta ese punto han llegado, ¿no? El Tratado de Cádiz. Gracias a su inestable ayuda y la adoración que sentían por ella, Ramsés II elevó a la categoría de diosa, personificándola como la diosa Mut, esposa del dios Amón, llamándola Nefertari Met en Mut, ¿ya? Le concedió los privilegios del señor de las dos tierras. Esto permitía a Nefertari gobernar en el país cuando el faraón estuviese. Su adoración se hizo patente cuando le dedicó junto a la dios Hathor uno de los templos de Ambu Shabel, que es uno de los templos más grandes e imponentes que se está en la construcción en la actualidad, que cuando ustedes, por ejemplo, vayan, yo creo que a fin de año, muchos van a ir de vacaciones y seguramente pues van a querer visitar Egipto. Entonces, cuando vayan a esto, busquen el templo de Ambu Shabel y ahí se van a dar cuenta que a qué punto Ramsés II le ha rendido esa importancia a su esposa Nefertari con este templo, ¿no? Todos los escritos, toda la consecución de este establecimiento es dedicada a Nefertari, ¿ya? Por la importancia que ésta ha tenido, ¿no? Como te decía, la batalla de Kadesh,
Egiptos e hititas eran pueblos rivales un par de siglos antes de que aconteciera la batalla de Kadesh. La rivalidad adquirió una especial relevancia durante el mandato del faraón Akenatón en 1352 al 1336 a.C. Situada en el valle del río Orontes, la ciudad de Kadesh no solo hacía la frontera entre territorios de egipcio y hititas, sino que era localizada la clave para el control del comercio sirio, ¿no? A ver, esta es la parte que quiero que vean, ¿no? Kadesh es en esta partecita, ¿ya? Aquí está el Tigris y el Éufrates, todo lo que hemos visto de Sumeria. Todo el imperio hitita era en esta parte, un poco más al norte de donde lo que hemos visto de los sumerios, pero obviamente su expansión iba a ser mucho más grande hasta que años más adelante se va a conocer como el gran imperio persa incluso, ¿no? Pero en ese momento, en esa situación, eran los hititas. Y este punto estratégico era Kadesh, donde estaba el delta del Nilo. Aquí estaba la nueva capital de Ramsés y aquí estaba Kadesh. Estratégicamente estaba muy cerca, ¿no? Y es por eso que se hacen los ataques respectivos, ¿no? Hablando más de la batalla de Kadesh, es importante, ¿no? Y aquí está el poema de Pentaur. Es un célebre escrito épico realizado por el escriba Pentaur por encargo de Ramsés II, narrando la batalla de Kadesh en el que se enfrentaron los ejércitos de Ramsés y el rey hitita Muatalli II. ¿Ya? Fueron algo más de 15 años que duró la guerra entre hititas y Egipto, y se escribió muchísimo sobre los vencedores y vencidos. Claro está que cada uno de ellos le contó a su manera, ¿no? Entonces, para los egipcios ganaron. Para los hititas, obviamente, ganaron los hititas. Ya, ¿qué más tenemos? El Tratado de Paz. Esto es lo que quiero que vean, ¿no? El Tratado de Paz de la guerra siguió una etapa de equilibrio inestable entre ambas potencias. Ramsés II y el rey hitita Muatalli firmaron el Tratado de Paz después de 17 años de sucesivas guerras, en el que se comprometieron que ni en el futuro ni en sus sucesores entrarían más en conflicto. Cláusulas del tratado, a ver, veremos. Habrá buena paz y hermandad entre ellos para siempre. Asegurar las fronteras que había de facto. Alianzas defensivas, ¿no? Que uno cuando es atacado, el otro le va a ir a defender y así sucesivamente. Confirmación de tratados anteriores, convenios de extradición. Por ejemplo, si había un asesino, algún mal gobernante que es escapado a tierras egipcias, el imperio egipcio le va a entregar al imperio hitita a ese mal gobernante para que sea juzgado en su tierra. Y viceversa, si alguien de Egipto se va al imperio hitita, los hititas le van a entregar a los egipcios este tipo de situación. ¿Se dan cuenta hasta qué punto de civilización tan avanzada eran estas dos? Que han suscrito un acuerdo de paz, cosa que, por ejemplo, no pasa en el Medio Oriente. Hasta el momento, en pleno siglo XXI, no son capaces de hacer un tratado de estas dimensiones, considerando que la paz es mucho mejor que estar en guerra, ¿no? Porque en guerra no sufre el gobernante tal vez sea el último en sufrir, sino sufre el pueblo llano, el pueblo terrestre común y corriente que nosotros tenemos, son los que sufren las consecuencias de la guerra. Pero vean a qué punto de estas civilizaciones llegan a firmar este tratado de paz. El escrito acaba con una serie de invocaciones a los dioses y de maldiciones a quien inculpa lo acordado, junto con toda clase de buenos deseos para todos mientras esté en rigor. El quebrantarlo equivalía a violar la ley divina, ya que estaba bajo la advocación de los dioses, tanto de los dioses egipcios, tanto de los dioses hititas, ¿no? A ese punto estaba. Esperen un rato, tengo un animal que está un tanto chillón, ¿ya? Ay, Dios. ¿Quiere algo? Listo. Una vez silenciado la bestia, continuamos con la clase, ¿ya? ¿Qué les parece hasta este punto? Miren, el quebrantarlo equivalía a violar la ley divina, ya que estaban bajo la advocación de los dioses. ¿Qué les parece? Adelante. Adelante. Sí, sí. Una cosa más, había escuchado un poco del
del reino hitita y del Ramsés, había una parte que decía en la que se pasaban, o sea, el reino egipcio pasaba sus conocimientos de agricultura al reino hitita, y el reino hitita pasaba sus conocimientos en armamento al reino egipcio también. Y también, si no me equivoco, el reino hitita ha ido desapareciendo por los ataques de otros imperios aledaños. Sí, del Asia Menor, de siempre el Asia, el Asia y sus cosas siempre ha sido tan belicosa que el babilónicos, el imperio persa que se estaba generando, por ejemplo, por donde es Turquía y demás, estaban ya purulando, de hecho, ¿no? Entonces, posteriormente los hititas, sumerios, todos van a desaparecer y se van a convertir en el gran imperio persa, que vamos a verlo más adelante con lo que es Grecia, la batalla de Platea, la batalla de los 300 y todo eso. Vamos a ver más adelante que así se va a dar, ¿no? Pero a ver, lo que tú decías, consecuencias. El pacto fue respetado y a partir de entonces hubo una gran actividad comercial entre ambos países. Consta la visita de arquitectos egipcios a cortes hititas, la venta de hierro a Egipto, que salió así de la edad del bronce. Más tarde, en el 1256, correspondiente al año 34 del reinado de Ramsés, el faraón y el rey hitita consolidaron un tratado mediante lazos de sangre. La hija de Hattusil fue enviada a Egipto como esposa de Ramsés, el quien la hizo gran esposa real con el nombre de Madhator Nefru. A partir de Kadesh, Egipto y Hatti permanecieron en paz durante aproximadamente 110 años, hasta que en el 1190 a.C., el segundo de ellos fue completamente destruido por los pueblos del mar. Ahorita vamos a ver quiénes son los pueblos del mar. Eso de los templos. Ya. A partir de esto, el templo de Amon-Ra en Karnak, que es la ciudad fortificada llamada en el antiguo el lugar más venerado, es una pequeña población de Egipto situada a la ribera oriental del río Nilo, junto a la pirámide de Luxor, en la zona más antigua de Tebas, que alberga un complejo religioso más importante del antiguo Egipto, un complejo religioso. Forma parte de un conjunto denominado de la antigua Tebas, de su necrópolis declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979. Todo eso es un patrimonio, obviamente, ¿no? La entrada entre los inmensos pilones está precedida por una avenida de esfinges, dronos, con cabezas de carneros y símbolos del dios Amon-Ra. Las esfinges, triofelas, con sus cuerpos de león y sus cabezas de carnero, el carnero de Amón, que protegía las diminutas figuras osíricas de Ramsés II, ¿no? Ambu Shabel, el complejo dedicado a su esposa Nefertari, que es uno de los más majestuosos, que por ejemplo sale esto en la película, no sé si han visto esto, en Transformers 2, creo que es. Ahí sale el templo de Ambu Shabel, si lo pueden ver. El templo de Ramsés II, o templo mayor, es el más grande que el faraón ordenó a construir en Nubia. El templo menor es dedicado a Nefertari, su primera esposa y su predilecta. Entonces, esta construcción de templos. Con esto quiero decirles que este publicista ha sido a tal punto de que las escalas de la construcción, además del largo tiempo de gobernabilidad que tuvo fue importante para justamente vender este tipo de construcciones, venderlo como los mejores constructores que hubo en las épocas, ¿no? Y ahí habla más, ¿no? El Nilo. Estas crecidas, al dejar el sedimento de nutrientes del suelo, el limo, convirtiéndose en las tierras próximas a los ríos, es un fértil, del río es un fértil planicie ideal para la agricultura. Sin embargo, la alternancia del nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas y de sequías y demás situaciones, ¿no? Ahorita quiero llegar a ha habido presas, ha habido lagos, pero quiero ver esta parte con ustedes de otra cosita que vamos a ver a continuación, que eso sí quiero analizarlo con ustedes. Fiestas egipcias. Esto no, tampoco. La tumba de Nefertari. Así era la tumba de Nefertari por dentro, por si acaso. Vean. Todo es esto un complejo. Un mausoleo solo para su esposa, ¿no? Y obviamente protegido con maldiciones, ¿no? Las personas que han
profanado este tipo de situaciones han sufrido lo que son las maldiciones egipcias, ¿ya? El peso del corazón, los amuletos, ya. Las 10 plagas de Egipto. Se dice que cuando era en la Biblia nos menciona, y eso los que nuestros amigos cristianos, los que leen la Biblia nos van a corregir. A Ramsés II se le atribuye las famosas plagas de Egipto, ¿ya? Hablando en tiempo de la Biblia y hablando en tiempo de la historia, no coincide por si acaso, ¿ya? Primer punto. Pero en la Biblia nos menciona que Egipto ha sido azotada por 10 plagas. Y estas plagas tenían que ver porque este gobernante, este Ramsés, que no se ha precisado a exactitud si es Ramsés II o es otro tipo de faraón, pero en la Biblia lo dicen Ramsés, ha justamente tenido este conflicto con Moisés. Cada plaga traída sobre Egipto por Moisés era un ataque directo sobre la cierta deidad o práctica religiosa de los egipcios, contra todos los dioses del Egipto al ejecutarse el juicio. La mayoría de las plagas no eran recurrentes en Egipto, por lo tanto se demostró su carácter sobrenatural a causa de la intensidad y sucesión, ¿no? El propósito de las plagas. 1. Desacreditar a las deidades egipcias. Cada una fue una prueba en contra de los dioses egipcios. Castigar al opresor quien había oprimido al pueblo de Israel. Confundir al faraón quien era considerado hijo del sol. Quedó avergonzado con las plagas de las tinieblas. Efectuar la liberación de Israel. ¿Quién está? Ya. Por orden de Dios, Moisés se presentó entonces ante el faraón para pedirle dejase salir a Israel de Egipto y le advirtió de la plaga de ranas que vendrían si se negaba a hacerlo, ¿no? La sangre, ¿no? Primero, ¿cómo se presenta, no? Moisés le dice, libera a mi pueblo, si no, por el Señor nuestro Dios te va a castigar, le dijo, ¿no? Muéstrame algo de tu poder, le dice, ¿no? Y transforma su cayado en serpientes. Los brujos del faraón, dice que también lo lograron. Un rato, ¿quién está queriendo ingresar a esta hora de la mañana? Ah, una persona me dijo que se iba a ingresar, pero no era este. Ya. Quien sea que estés llegando, Axel, no sé por qué estás llegando tan tarde. No lo vuelvas a hacer, por favor. ¿Ya? Entonces sus magos también transforman sus callados en serpientes, ¿no? Pero la serpiente de Moisés dice que se traga a los del faraón, ¿no? A los de sus brujos. Ya. Veamos entonces los fenómenos, ¿no? La sangre, las aguas del río Nilo y de todos sus canales se tornaron color rojo, era como sangre. El agua apestaba a los animales acuáticos que murieron. Los magos pudieron hacer lo mismo prodigiosamente al transformar agua en sangre. Osiris, dios del río Nilo, ¿no? Entonces, una de las maldiciones es que justamente dice que el Nilo se tiñó de sangre, ¿ya? Hablando en términos científicos, gracias a los nutrientes y bacterias y demás cosas que existen en el río Nilo, usualmente se transforma en rojo, ¿ya? Como les dije, incluso una temporada hubo que nuestra laguna se transformó en color rojo como sangre. Y eso pasa, por ejemplo, en muchas situaciones que los ríos se transforman de color rojo, o sea, color sangre, y eso se debe por una bacteria que justamente hace que la coloración roja se dé en las aguas, ¿no? Entonces, pero dice, como según la Biblia nos dice, ¿en qué parte de la Biblia, si alguien me puede decir, está eso? Obviamente está en el Éxodo, ¿no? Éxodo 20, creo que es, Luis. En el Éxodo, ¿no? Ah, aquí está, aquí. En serio, como si nuestro data Dios nos diría que está aquí, justo le encontró la página. La plaga de la sangre, dijo, ¿no? A ver, la Biblia dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a faraón y, ay Dios, el guatito no me deja leer. Y aquí que él sale al río y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová Dios de los hebreos,
me he enviado a ti diciendo, dejar ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y de ahí que hasta ahora nos ha querido oír, ¿no? Entonces, Dios, Jehová, dice que le ordena a justamente Moisés que tome ese mismo callado que se transformó en serpiente y lo lance y le diga eso al tema del faraón, ¿no? Ranas. Las tierras de Egipto se vio invadida por ellas, sus camas, sus hornos, sus artesanías. Los magos explicaron al faraón este fenómeno. Finalmente las ranas murieron y fueron recogidas en grandes montones, ¿no? Eka, diosa de las ranas, ¿no? Que explicaba esto. Al proliferar quizás, a ver, ¿cómo proliferan estas ranas? La explicación científica es la siguiente, no es porque yo quiera, o sea, vi un documental que más o menos explicaba cómo se dieron los fenómenos de las plagas. Al ver que las aguas estaban teñidas de rojo, estas bacterias hicieron que se armen unas algas que justamente permitieron para que estas ranas se puedan desarrollar, porque el río no estaba normalmente así oxigenándose, sino era más que todo como un estancamiento. Y a partir de ese estancamiento, que se ha teñido con este tipo de bacterias, es que van a proliferar los famosos jocollos que posteriormente se transforman en ranas, y es que por eso han invadido este tipo de situaciones, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en determinadas épocas donde yo vivo, que es Valle Hermoso, era una zona bastante húmeda, y había riachuelos que pasaban por las calles, había pequeñas lagunas, cochas, como lo dicen, y abundaban y proliferaban las ranas, a tal punto que cuando llovías, pues ya tenías que tener cuidado porque salías, por ejemplo, al baño o al garaje o al patio, cuidado con pisar las ranitas, ahí las ranitas estaban purulando por todo lado, ¿no? Entonces en este Egipto obviamente también pasó lo mismo, ¿no? Y la Biblia también nos dice eso. Espero no la haber hecho perder la plaga. Está justamente después, la plaga de los... Sí, está la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, es la continuación, ¿no? Piojos. El polvo de la tierra se transformó en piojos sobre los hombres y animales, ¿no? Heb, el dios de la tierra. Y ahí también explican que eso es otro de los fenómenos a partir de la negatividad del faraón de liberar al pueblo israelita, al pueblo judío, ¿ya? Son sumamente molestos, contaminan la comida, atacan al cuerpo insistentemente. El término de las moscas, ¿no? Están asociados originalmente a los enjambres, que pueden referirse a enjambres de insectos de diversas clases. No solo eran moscas, sino un montón de situaciones. Moscas, abejas, mariposas, así, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, que es ingeniero, me manda un video y dice que están haciendo incursiones de instalado de fibra óptica en pueblos muy alejados del Beni, y me dice ahí, los mosquitos son la principal preocupación. No, son las moscas, abejas y mariposas. Hay en exceso en esta época, me dice, ¿no? Guay, entonces. Eso también puede tener una explicación, ¿no? Muerte del ganado, dice, ¿no? Cayó sobre los ganados de egipcio, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas a partir de una sequía impresionante, ¿no? Cosa que también pasa aquí en nuestro medio, en todo lugar, el tema de que en algunas temporadas las lluvias no son tan amplias y por ende tenemos esta muerte de ganados, ¿no? Creo que en el Beni, el año pasado tuvo ese tipo de situación, ¿no? Una escasez de lluvias tremendas que ocasionó la muerte del ganado. Y bueno, eso también, ¿no? Apis, diosa representado por un toro. Salpullidos y úlceras. Jehová entonces dijo a Moisés y a Aarón, tomad un puñado de cenizas de un horno, esparcílas hacia el cielo delante del faraón, en el Éxodo capítulo 9, versículo 8. Sí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de cenizas de un horno y esparcílas hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a hacer el polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno y pusieron delante del faraón, ¿no? Entonces, todo eso está en la Biblia. Esparcir las cenizas, de cierta forma, la enfermedad, ¿no? Granizos. Las tormentas de granizo construían un milagro, porque en Egipto es un país prácticamente que no llovía, rara vez
entonces cayó granizo, aunque a su vez es un fenómeno destructivo, puesto que no era un granizo normal, eran piedras calientes, según la Biblia. Eso ya no sé cómo es. Esto sí más o menos se explica, la ciencia trata de explicar. Cerca de ahí, el Anillo del Fuego explota, dice, un gran volcán, un supervolcán, y deja en oscuridad a la Tierra casi todo lo que es el norte de África, parte del Asia Menor, en la oscuridad por esas nubes que se tenían. Y cae, ¿no? Cae pues granizo así como un apocalipsis, cae justamente cenizas, material todavía es refulgente, o sea, cenizas con fuego en todo lo que son estos grandes imperios, ¿no? Y dice que pasó y fue contemporáneo. Puede ser esa la explicación, ¿ya? Langostas. La langosta vino y se comió por lo que quedó de las cosechas tras el paso de la tormenta de granizo, poniendo en peligro la supervivencia de la gente, dice, ¿no? Después tienes tiniebla. Hubo densas nieblinas sobre la tierra de Egipto durante 3 días. Ninguno vio al prójimo, ni nadie se levantó en su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luces en sus moradas, dice, ¿no? Muerte de los primogénitos. Esta plaga traerá la muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la criada detrás del molino, y habrá una gran lamentable en toda la tierra de Egipto, como nunca ha pasado antes ni nunca será de nuevo, ¿no? El Éxodo, un grupo de investigadores, encuentran entonces evidencias científicas de la serie de calamidades que comenzó con todo el Nilo, tiñéndolo de sangre, catástrofes a las que siguieron hordas de ranas, mosquitos, langostas, pestilencias, enfermedades, granizos de fuego, entre otras cosas, entre otras terribles males. En lugar de atribuirlo a Dios vengativo, algunos científicos creen que estos desastres pudieron ser la consecuencia de una cadena de fenómenos naturales provocados por cambios en el clima e incluso erupciones volcánicas. ¿Ya? En la época de Ramsés, entonces, queridos amigos, para redondear esta idea, se dice que pasaron estos fenómenos, ¿no? Pero Ramsés en ninguna de sus escritos y demás cosas muestra la situación de un sometido pueblo israelita, de judíos sometidos. De hecho, hay investigaciones de que los que han construido las grandes pirámides, las grandes construcciones de Ramsés, no eran gentes que justamente se les obligaba a partir de látigos y trabajos forzados. De hecho, se les daba una suerte de salario en elementos reales, aceites, la misma sal, por eso se le dice salario, se les daba sal y otro tipo de situaciones para que estos alimenten a sus familias, que el trabajo eran, por ejemplo, de migrantes que venían de otros lugares, en este caso también judíos, los mismos egipcios, sumerios, hititas y demás, venían justamente a hacer este tipo de trabajos en Egipto, porque el desarrollo arquitectónico estaba en su auge y se hacía esto, ¿no? Ahora, la Biblia te menciona que incluso hay dibujitos, ¿no? No sé si ustedes han tenido esa Biblia donde te muestran con dibujitos, ¿no? Ahí justamente un ciudadano egipcio le está golpeando a un judío, ¿no? Entonces ahí dice, ¿qué pasó? Que están construyendo las pirámides, que este Ramsés era injusto con los esclavos y demás cosas. Los registros dicen que no, más bien no era tan malo como lo dicen, ¿no? Incluso que les pagaba, buen trato y demás cosas, ¿no? Entonces no les hacía morir de hambre y demás cosas. Pero estos fenómenos sí han pasado en Egipto y hasta ahora, por ejemplo, siguen pasando. Ahora, lo más genial es que justamente en el momento de su escape, ¿ya? A partir de todas todas estas desgracias que pasan, es que se escapan y les deja ir, ¿no? El faraón, y se abre justamente el Mar Rojo. Vamos a ver, ¿dónde está el Mar Rojo? Vamos a buscar. Se abre el Mar Rojo. Ahora, esto dice que sí se puede lograr en determinados puntos donde el Mar Rojo queda tan poca agua debido a las sequías que hay, ¿ya? El fenómeno del Niño es un fenómeno, por si acaso que lo estamos viviendo en la actualidad, que se hace muy recurrente, cada 10, cada 20, cada 30 años se da este fenómeno que provoca justamente este tipo de sequías, el fenómeno de la niña, excesivas lluvias y demás situaciones, ¿no? Necesito un mapa ahorita para ver a Egipto. ¿Ya?
y dice que se podría tranquilamente pasar por medio incluso del Mar Rojo, como lo menciona la Biblia. Y en la Biblia, por ejemplo, dice que este Ramsés muere justamente en ese escape de este pueblo israelita, porque después de que su pueblo pase, Moisés es el que nuevamente cierra las aguas y dejando justamente en las aguas a los egipcios, ¿no? Aquí está. Este es el mapa, ¿ya? Egipto es aquí, ¿no? Esta cosita que ustedes ven aquí es el Mar Rojo, entonces se abre, dicen, ¿no? El Mar Rojo se abre. Pero posiblemente el escape de los israelitas no haya sido por medio del lago, del mar, sino por estas grietas que tiene aquí arriba, como una especie de cuernitos que tiene, que se hayan podido escapar. Y que dice que durante 40 años este pueblo israelita ha sufrido para llegar a la tierra prometida, que es por aquí, por Canaán, ¿no ve? Pues por aquí más o menos, ¿no ve? Y según lo ven, no es muy largo, no creo que hayan durado 40 años realmente en pasar todos estos desiertos y demás, y llegar a la tierra prometida que está por aquí, ¿no? Entonces son esas cosas que te menciona la Biblia, haya existido o no haya existido, no hay un registro eficientemente de que todo lo que te dice, por ejemplo, el Éxodo de la Biblia, tal cual ha sucedido, no hay, pero sí más o menos aproximaciones a fenómenos naturales que sí han existido, como el enrojecimiento del río Nilo, el tema de las ranas, de las plagas, que siguen habiendo en la actualidad, que se oscurezca, ¿no? Lamentablemente, no lamentablemente, para suerte de nosotros, no hemos presenciado, por ejemplo, la erupción de un volcán por estas zonas en Bolivia, no hemos visto cómo es un volcán activo, un volcán que justamente oscurezca todo, por ejemplo, 20 kilómetros, 40 kilómetros a su alrededor, depende de la magnitud y el tamaño también del volcán. No hemos visto esa lluvia de cenizas que se da, que como nieve cae, pero son cenizas justamente. No hemos visto estos fenómenos, ¿ya? Con eso, no te quiero contradecir en tu creencia, no te quiero contradecir en tu percepción que tienes de realidad, de que todo lo que te dice en la Biblia es una mentira. No, todo lo contrario. Tal vez son relatos que han pasado de generación en generación a partir de lo que nosotros estamos viendo de lo fantástico, mostrarte historias justamente de redención, justamente de un determinado grupo social. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel, los judíos, ¿no? Entonces, que han tenido esa peregrinación, esos problemas justamente, ¿no? Y mezclan a un ámbito a un gobernante del antiguo Egipto que realmente ha existido, como es Ramsés II, como demostrar este ejemplo de faraón poderoso, faraón que todo lo puede, que a partir de la adoración de sus dioses profanos para nosotros, ha hecho todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es, queridos amigos, esta ha sido la historia de Ramsés II, es el primer publicista, el primero que ha creado el tratado de Kadesh, del pacto de no agresión, y además de que se le atribuye a este faraón justamente las 10 plagas de Egipto, ¿no? Hasta ahí, preguntitas. Casi he hablado 45 minutos y nadie me ha dicho. Señorita estudiante, ¿por qué ponen sus manitas abajo? ¿No han entendido o qué, queridos amigos? Adelante, señorita estudiante que está con la mano levantada. Yasmín, no hay preguntas, hemos entendido, dice ya. Ortuño, ya que la señorita estudiante no quiere hablar. Ortuño. En pocas palabras se podría decir que todo lo que nos está explicando ahora está en base a cómo existen películas y más relacionado a todo lo que ha pasado durante como que la época egipcia con Moisés y todo eso, se podría decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, vean la película animada El Príncipe de Egipto, y ahí van a poder ver con mejores ojos como todo lo que le estoy diciendo. La Biblia se puede constituir entonces en un aporte científico para poder evidenciar que algunos hechos se han cumplido. De hecho, sí, algunas cosas, ¿no? La existencia de las plagas, la historia de José con Sinué, el tema de las plagas egipcias, el tema, por ejemplo, de Jesús mismo. ¿Ha existido Jesús? Todo indica que sí, por si acaso. La ciencia dice que sí, ha existido Jesús.
La presencia de los milagros es algo que no puede asegurar la ciencia, pero es una cuestión más de todo de fe, de creencia, ¿no? Entonces, como te dije, cuando tú estudies este tipo de situaciones, eventos históricos, porque son eventos registrados, reales y demás situaciones, ten en cuenta que no pongas en tela de juicio tu fe, para nada, ¿ya? La Biblia es absoluta y completamente falible, pero el discurso, el mensaje está ahí de nuestro Dios, ¿no? Entonces, son algunas situaciones, adaptaciones de contextos que han ocurrido de forma real, pero presentados de otra forma, ¿no? Como te dije, no es como el rumor. Ahora, por ejemplo, podemos hacer circular un rumor. Le escribo su inbox, por ejemplo, a Adrián. Le digo, esto así ha pasado, tal con tal está, en tal lugar lo hemos visto y demás cosas, ¿no? Y va a llegar a la última oreja de ustedes, pero ya todo cambiado, aumentado, disminuido, mucha todo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las narraciones del hombre. Las historias del hombre siempre cambian, ¿no? Por ejemplo, una situación que tu padre te ha contado 1000 veces, desde la primera vez que te contó hasta la última vez que te contó, varía mucho. Aumenta cosas, disminuye cosas, se olvida cosas y demás cosas, ¿no? Entonces, es muy falible este tipo del tema de historias y todo eso, ¿no? Pero quiero que entiendan y busquen cómo, por ejemplo, este Ramsés ha sido uno de los principales aportes a la civilización occidental en cuanto a lo que nos ha brindado un tratado, una forma de gobernar, una forma de vender la imagen nacional, el nacionalismo, una forma de cómo se puede plantear, cómo se puede hacer la adoración hacia la mujer, en este caso hacia su esposa, que era Nefertari, cómo se puede ver y concebir que se haya dado en esta época lo que en la Biblia conocemos como las 10 plagas de Egipto, ¿no? Un tema lindo de podcast, me gustaría que lo hagan, que lo abunden incluso y lo puedan presentar, ¿no? Entonces el desafío para ustedes del grupo, obviamente con el día lunes vamos a terminar todo lo de Egipto, vamos a entrar a Fenicia, vamos a entrar a lo que es el imperio minoico, la cultura minoica, la cultura micénica, vamos a entrar a Grecia, y creo que ya no nos va a dar más tiempo porque el curso ya se va a terminar. ¿Ya? Eso vamos a estar viendo, queridos amigos. Señor licenciado. Dígame, señorita. Perdón por no haber hablado más antes, es que mi celular me estaba fallando. La pregunta era de cómo los israelitas han quedado en manos de los egipcios. Y también me impresiona esta parte de que varias historias que nos está contando, sea la misma historia que sabíamos, pero en otras versiones. Como la bíblica. Exactamente. Esto, lo que te estoy contando, son hechos reales que ha pasado en lo que es una famosa línea del tiempo que nosotros estamos viendo, donde se dan ciertos eventos, ¿no? Y en este caso, cuando nos ha tocado llegar al tema de Ramsés, era inevitable, por ejemplo, de ver o dejar de lado de que a la Biblia le atribuye las 10 plagas, ¿ya? No dice exactamente qué Ramsés es, o sea, no dice Ramsés II en ninguna parte, pero dice Ramsés. Y el Ramsés más conocido de toda la historia es el Ramsés II por todo lo que te he dicho, ¿no? Por cambiar la capital, por tener esa lógica expansionista de querer expandirse más, por tener el conflicto con los hititas, por hacer el acuerdo de no agresión, el pacto de no agresión, por vender la imagen, por hacer toda esa arquitectura tan rica que ha tenido, ser el gobernante más longevo con 86 años y morir por caries, o sea, no mames, era tan capo en ese punto, entonces es interesante ver ese tipo de situaciones. ¿Y por qué lo que tú dices, la Biblia te muestra eso, o lo que tú conocías? Son por elementos que realmente en su momento han debido pasar y ellos lo han debido obviamente cambiar, las fechas incluso no coinciden y demás cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las 10 plagas, Egipto las pasó, no lo dudo, pero no creo que sean en el mismo tiempo. Sería ¿qué se dice? Mucha coincidencia, un jaimico, como dirían algunos, que justamente todo se dé a la vez a esa situación, ¿no? Entonces, hay mortalidad del primogénito, los niños mueren por algún tipo de brote de enfermedades, hay sarampiones, viruelas y demás situaciones, ¿no? Influencias y demás, que para ese entonces obviamente no existían médicos y ha habido la mortandad de infantes. Si hasta la actualidad todavía tenemos la mortandad de infantes cuando nacen por alguna enfermedad, alguna tuberculosis, alguna enfermedad se complica, se mueren, y no es porque realmente ese es un castigo de un Dios, ¿no? Entonces, el tema de las ranas, ya les expliqué en Cochabamba,
por el mismo nombre, Cochabamba, que significa lugar muy húmedo, que nosotros estamos ubicados en Cochas, que eran antes el mismo estadio, Félix Capriles, donde vos vas a apoyar al Rojo todos los domingos, era una laguna donde se podía hacer navegación así en barquitos y todo eso, ¿no? Ahora, pero es un complejo donde de laguna ya no hay nada, ¿no? Es todo cemento, el mismo Prado, pasaba, por ejemplo, riachuelos, ríos y demás cosas, ¿no? Entonces, Cochabamba era una zona bastante húmeda, pero ahora, ¿qué pasa? Todo lo contrario, es una zona hasta desértica. El sur es claro ejemplo, el sur es completamente diferente a lo que es el norte. ¿Se han preguntado por qué el norte es húmedo y el sur es seco? La Universidad Mayor de San Simón ha hecho un ejemplo y han hecho una investigación de eso. En la antigüedad, ustedes, como tú dices, no, tu cerro, mira tu cerro, mira tu cerro, mira tu cerro, todo está poblado por casas. En la antigüedad, esos cerros que tú vivías eran zonas de descarga. Una zona de descarga, por ejemplo, es una zona donde cuando llueve, eso se sume y todo lo que es en el valle lo vuelve verde, lo vuelve fértil, lo vuelve donde hay agua, todos esos sumideros de agua, todo ese tipo de cosas. En el sur, por la mala planificación de construcciones, es que se ha quedado una zona absolutamente desértica, porque ya no hay zona de descarga. Todo lo que era descarga, lo que se sumía los cerros y todo lo bañaba ese pequeño valle que estaba, lo planito, como vamos a explicarlo. Ahora ya no es porque es todo seco, no hay árboles. En el sur no tienen, por ejemplo, la práctica de plantar árboles en sus aceras. Pucha, por lo menos yo, gracias a Dios, en mi acera tengo 3 árboles grandes, pero mis vecinos no, ¿no? Entonces no hay esa conducta. En cambio, en el norte, la buena planificación de que elevar las cotas de construcción en el Pico Tunari, que es la principal zona de descarga de todo el cercado Cochabamba, es una zona de descarga donde se descarga, entonces todo eso se sume en aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas del norte son las aguas subterráneas que alimentan al sur, por ejemplo, ¿no? Entonces el Tunari es una zona de descarga. Importante, son acuíferos que filtran hacia agüita y ese desde los vertientes donde salen y ahí los aguateritos que tú tienes se cargan esa agua y distribuyen a todo el sur, ¿ya? Eso no hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho una correcta planificación de nuestras zonas de descarga. No hubiéramos construido en el Cerro San Miguel, en el Cerro Santa Bárbara, los cerros que hay por aquí cerca, ¿no? Y todo eso ha permitido, por ejemplo, erosiones de suelo. Es una investigación que ha hecho la Universidad Mayor de San Simón, la explicación de que por qué el sur se convirtió en una zona desértica, una zona salina, incluso tiene mucha sal, incluso el agua y demás situaciones, ¿no? Eso es, queridos amigos, hay que nomás ver ese tipo de situaciones y fenómenos de forma lógica y todo tiene una explicación por qué, ¿no? Por eso es, por ejemplo, que el sur no tiene agua y el norte sí tiene, ¿no? Ahora, si la alcaldía o la gobernación daría, digamos, visto bueno para que se construyan hasta arriba, hasta el Tunari, te juro que Cochabamba en menos de 5 años se queda sin agua. Y tenemos ese riesgo hídrico de Cochabamba, si seguimos con la mala planificación urbana, quedarnos sin agua hasta el 2030. ¿Ya? Así que, ojo con eso, pero eso a ustedes ya les va a tocar porque ustedes van a ser diputados, van a ser comunicadores, alguna cosa, ya tienen que salvar ese tipo de situaciones, ¿no? Esos, queridos amigos, hasta aquí la clase, no sé qué les ha parecido, ¿todo bien? ¿Todo ok? ¿Preguntas? Exactamente, señor licenciado. Lo que sea. Le hice una consultita. Dime. A nuestro grupo de la feria queremos hacer nuestro podcast grabado. ¿Será que se puede? Ya teníamos pensado hacer un set, así como los podcasts siempre. Vamos a armarlo todo y vamos a exponer sobre nuestro tema, pero en video. ¿Será que se puede? Técnicamente, mira, pues es de día, vas a necesitar oscurecer un espacio, vas a necesitar un data, una pantalla que traerás. ¿Se puede? Sí se puede hacer eso, ¿ya? Se puede, no no digo que no. No tiene que ser necesariamente el vivo. Puedes grabar. Listo, eso no será. Gracias. Dice una pregunta. Ya, dime. Ya quiero ir al mercado. Mi perro no tiene para comer, por favor, chicos. Ya. ¿Dónde puedo encontrar esa información sobre la zona norte y esa investigación? En el Centro de Planificación y Gestión de la Facultad de Economía, se llama CEPLAC. Y es en el Paseo Autonómico, es entrando justo por la Facultad de Humanidades, por el Paseo Autonómico. A mano derecha de entrando a Humanidades está el CEPLAC, Centro de Planificación y Gestión. Y solo voy y pido el...
Sé estudiante, ya tengo un carnet universitario y yo creo que vas a poder tener más beneficios de ingresar a bibliotecas y demás cosas, ¿ya? Ya, listo, ya. Gracias. Ya. Adelante. Han visto que solo San Simón no solo tiene malas noticias, también tiene harta investigación, pues. Por ejemplo, San Simón ha generado especies de murciélagos que no hay en otros países, el Centro de Biodiversidad, el Centro de Biología, el Centro de Aguas, por ejemplo, puchas, un informe general, cómo puedes, por ejemplo, tú purificar tu agua con la penca de la tuna, la tuna que a veces es como hojita, como platito, su hoja redondito, se puede purificar agua, muchas cosas tiene San Simón, pero no se lo conoce porque justamente los medios de comunicación solo muestran lo malo. Un docente en economía es un cochino acosador, a sus estudiantes les ha dicho cosas, pucha, hay que cubrir eso. Pero San Simón ha hecho, pucha, ha generado esta investigación, por ejemplo, de respiradores artificiales, de esta situación, el CIFEMA, pucha, el CEPLAC, el mismo instituto de investigación, por ejemplo, donde yo estaba, hemos hecho de la justicia comunitaria que estaba tan de moda en una época, ¿no? No sé si se acuerda, una investigación, ahí hemos hecho, pues genial, ¿no? Pero esas cosas no se muestran. Hay que mostrar esas cosas. Ustedes son los encargados ahora de mostrar esas cosas, queridos amigos. Adelante, Martina. Martina, Dávalo. Listen, bueno, respecto a lo que está diciendo de todas esas investigaciones que tiene la UMS, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Será que está en internet? ¿O Varias de esas yo las he hecho. Cuando yo estaba en producción de TVU, entra a TVU UMS oficial y ve las publicaciones antiguas. He hecho como microdocumentales de murciélagos del Parque Tunari, de lo que te digo, de la zona de descarga justamente de los incendios, que por ejemplo la mala práctica también de algunos forestales en el Tunari que por ejemplo han plantado pinos, cosa que no es nativo del Tunari, que por ejemplo afecta también, ¿no? Entonces, porque tiene pocas raíces, por ejemplo, y hay otra que son la quehuiña, por ejemplo, que sí tiene más raíces y son plantas originales del Tunari, que esa es la que menos la que plantan, por ejemplo, ¿no? Entonces son cositas así de investigaciones. Un canal de YouTube ahí, cuando yo estaba, ahí está mi autoría en los documentales, donde dice TV UMS oficial, pero son documentales antiguos de hace 10, 11 años, ¿no? ¿Ya? Hay que actualizarlos. Lo estoy haciendo, de hecho, con podcast que hago con los encargados ahora de las nuevas unidades, ¿no? Eso es, queridos amigos. Super, listen, ¿puedes pasarlo a mi WhatsApp, por favor? Escríbeme, te lo voy a buscar. En cuanto pueda, te los voy a mandar, ¿ya? De algunos. Y ahí Y tú las ya vas a... diapositivas, porfa. Ya. Esta de Cádiz, ¿no? Sí, ya. Lo voy a enviar ahorita, ¿ya? Gracias. Listo. Señor licenciado, como usted decía, del sur y del norte sí hay mala organización, más que todo en las alcaldías, porque, ejemplo, aquí en el sur tenemos la laguna, la que le llaman la Angostura. Ese es más el medio o la base de que haya agua por todo este lugar. ¿Y qué pasa? Que cuando se llena la laguna por la lluvia, por todo eso, la gente lo malgasta y la alcaldía no hace nada. Están sacando con autos grandes agua, lo están desochando en todo el camino y la alcaldía no hace nada. Y claro, cuando se seca el lago recién ya todos se están preocupando. Por eso tiene que haber una buena planificación, una buena organización y mucha conciencia, la verdad, porque el lago es algo sustentable para todo este lugar del sur. Sí, pero la angostura no es no es un acuífero de uso mm, potable, es más que todo es riego, y es de riego. Entonces los regantes tienen que ver ahí el tema, por ejemplo, de erosión de suelos y de quitarle el suelo, por ejemplo, a la angostura en la zona de Carcaja y demás. Hay también el estudio de que están creciendo tanto que las zonas, por ejemplo, agrícolas se están convirtiendo en zonas de casas, o sea, casas, son parcelas de casas, herencias de hijos y de que donde están haciendo sus casas, de donde tendrían que ser zona de agricultura, ¿no? Entonces son ese tipo de situaciones que es complicado de ver, ¿no? Ya, le estoy pasando. Y señorita, última vez que me dices aiga, ¿ya? Ya, señor licenciado, está bien. Aiga sido como aiga sido, se va a estar diciendo después.
Ya, eso sería, queridos amigos. Gracias. Ha sido la linda clase con ustedes. Nos Les hemos hablado de hice la todo. lista. Ah, ya, la lista, perdón, sí. Nombres, digo, apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Si queremos ir al mercado, yo también quiero ir. Quiero irme a comprar cosas para mis animales. Apellidos y nombres. Ya, haya sido como haya sido. Ya no hablen en hay gas y demás cositas, ya queridos amigos, ya me hablen como comunicadores. Buenos días, dicen. Le acompañé a mi mamá a hacer algunos papeles. Ay, ay, Dios. ¿Qué les ha dicho el licenciado? Justificaciones así, pucha de índole y demás, ¿no? Así. Éxito sería todo, ¿no? Dice. Éxito sería todos. Cama, nos vemos. Tincunacama, advídese que empiecen nomás a su feriado loco de cada uno de ustedes. Manacachu, quechua, dice. Entonces, pues en chino. ¿Cómo es en chino? Sai Chen. Sai Chen, Sai Chen. Listo, chao, chao. Sai Chen, Sai Chen. Annyeonghaseyo, señor licenciado. Listo, nos vemos mañana. Mañana, no, el lunes, el El lunes. lunes. Ya mañana ya Hasta quiero el pasar lunes. pues. Ya, chao, chao, chicos. Chao, Lice. Chao, Que chao, tengan chao. un buen fin de semana. Chao, chao. Sigan anotando sus nombres, bien. Chao, chao.